Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí presentar hoy a Verónica Dahl. Verónica, voy a hacer una pequeña referencia a ella. Bueno, Verónica Dahl es madre, fundamentalmente, informática, escritora y artista argentino-canadiense, egresada del Lingüitas de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Aix-Marseille. En la UBA se desempeñó también como docente e investigadora del CONICET. Su trabajo científico le valió el reconocimiento de la Asociación de Programación Lógica como cofundadora de la disciplina. Recibió asimismo prestigiosos premios tales como el Carl Gulbenkian Award y la Cátedra de Excelencia Marie Curie de la Comunidad Europea, por su trabajo en ciencias cognitivas, lingüística computacional, biología molecular computacional, programación por restricciones y sistema de conocimiento. Ha brindado al mundo 2 hijos, muchas publicaciones científicas, varias canciones, 3 cuentos premiados, un libro, una obra de teatro y fundado varios grupos de música latinoamericana en Vancouver y en Barcelona. Se ha desempeñado como presidente de la LP y del programa de ciencias cognitivas del SFU, como miembro del comité de selección del NSERC y del premio Killam, y como coordinadora de Compulog.net, Compulog Américas. Su investigación actual, subvencionada por el Consejo de Investigación Científica de Canadá, apunta a posibilitar el rescate de lenguas en riesgo de extinción a través de la inducción gramatical y a introducir apoyo computacional para proyectos que nos ayuden a transicionar hacia un mundo no ya organizado alrededor de la dominación, sino de la solidaridad y la equidad. Paralelamente dirige el proyecto internacional Prolog Education Group, auspiciado por la Asociación de Programación Lógica. Bueno, bienvenida Verónica, es Muchas gracias, Laura. un placer. Lo dejamos en compañía entonces de Verónica. Es un gran placer para mí estar dando esta conferencia en Neuquén, que no conocía, pero en mi país. Así que interrúmpanme cuando quieran, si no entienden algo, lo clarifico. ¿Cuánta gente de ustedes ha estudiado lógica? Levanten la mano. Muy bien, muy bien. Bueno, para los que no, les digo que la lógica clásica, le pide mi... Demasiada seguridad acá. Ya está. Bueno, el razonamiento clásico, piensen en una base de datos, todos son computadores de algún tipo, ¿no? Tiene información que no puede ser cambiada. Uno puede agregar cosas, pero no puede decir esto ya no vale, ahora es otra cosa. Para eso está la lógica no monotónica. Entonces, la lógica no monotónica, el razonamiento no monotónico, lo único que quiere decir es que es un razonamiento que puede actualizar información que teníamos antes. Y para hacer eso no es tan directo como si tuviéramos la lógica clásica. Es un poco más complicado. ¿Cuántos de ustedes programan? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes han visto Prolog? Ah, fantástico. Fantástico. Entonces no voy a tener que dar mucho contexto, pero les quiero decir que el razonamiento no monotónico está presente desde que empezó Prolog en el 72, por ahí. Porque lo primero que se necesitó es decir que si algo es probable, si se puede probar algo, no es falso, entonces hay que fallar en la negación de ese algo. Y si no se puede probar, entonces asumimos que es falso. Eso es muy útil, porque en vez de decir toda la gente de Neuquén que no está aquí, en vez de listarla, puedo tener la regla, toda la gente de Neuquén que no está aquí. Y puedo hacer inferencias sobre eso. Entonces ya tenemos razonamiento no monotónico
desde el vamos. Y otra cosa que tenemos desde el vamos, si no somos muy conscientes, porque estamos muy adoctrinados por la inteligencia artificial de Big Data, la subsimbólica, es que tenemos también desde siempre inteligencia artificial generativa, ya en Prolog. Que Prolog puede generar al mismo tiempo que analizar. Y bueno, aquí van a ver qué vieja soy. 1976 hice un trabajo que diseña configuraciones complejas a partir del manual de software y hardware de un sistema de sistemas de computación de un tipo determinado, Solar 16. Entonces uno pregunta, deme un sistema que tenga Fortran, una memoria más grande que tanto, los módulos opcionales mengano y sutano, y el precio. Y es realmente muy complejo porque podrías hacer la pregunta al revés, preguntar el precio de un sistema que tenga todo eso. Claro, hay que corrutinar. Pero bueno, eso detallecito. Lo importante es que tenemos esas tres cosas: razonamiento no monotónico, poder generativo y poder transformacional. Y eso a mí me pareció, wow, cuando yo estudiaba lingüística y literatura, al mismo tiempo que computación, hasta que la situación del país y de mis estudios decidió que me fuera sin haber concluido literatura, pero ya había hecho todo lo de lingüística y me faltaba una sola materia para terminar computación, así que ahí me enfoqué y me fui. Pero ya en lingüística se hablaba de reglas gramaticales de este tipo. Si tengo un símbolo A seguido de un símbolo B, y la regla me dice reescribirlo como B primero y A después, eso es una regla transformacional, que en la jerarquía de Chomsky, que habrán visto seguramente, es la más evolucionada y es la que corresponde a máquinas de Turing. Entonces, este tipo de reglas, cuando empezó Prolog, y la variante de Prolog llamada gramáticas de metamorfosis, que diseñó mi supervisora, Alain Colmerberg, lo que eso hizo es agregar ejecutabilidad a este tipo de reglas. Porque uno escribe una gramática que contiene estas reglas y otras más, y en gramática de metamorfosis, y puede ahora preguntar, ¿tal frase es una oración del lenguaje definido por la gramática, sí o no? O genere una frase definida por esta gramática y hace las transformaciones que las reglas les indiquen de manera automática. O sea que tenemos esos tres poderes en Prolog desde el vamos: razonamiento no monotónico, poder transformacional y poder generativo. Ahora hablamos solo de inteligencia. Cuando decimos inteligencia artificial generativa, la gente entiende machine learning y esas cosas, ¿no? El otro día mi sobrina hizo Google de mi nombre, not Google, ChatGPT, le preguntó a ChatGPT acerca mío, y ChatGPT le mintió que yo había contribuido muchísimo al aprendizaje por máquina, machine learning. Mentira. Pero es que lo que pasa es que ChatGPT, como es consenso general, se cree que la inteligencia artificial es machine learning. Eso también es mentira, pero son mentiras que agarra del ambiente y reproduce y después me las achaca a mí. Entonces, además de poder analizar estas gramáticas, los símbolos tienen la posibilidad de tener argumentos con variables, constantes y funciones, como Prolog. Por lo tanto, en esos argumentos se puede, por ejemplo, generar una representación semántica, una representación sintáctica, una representación pragmática, lo que uno quiera. Y yo las usé mucho en ese sentido. Ahora, después
de este inicio tan auspicioso, con tantas posibilidades, el enfoque se puso más énfasis sobre mundos estáticos más que transformaciones, con algunas interesantes excepciones. Por ejemplo, en nuestro grupo de Educación Prolog tenemos un miembro alemán, Christian Genreiko, que usa Prolog para arte y diseño y lo usa en forma generativa. Él habla de Prolog como una inteligencia artificial generativa. Muy interesante charla, si pueden, no sé si está visible. Entonces vamos a dar primero algunos ejemplos de cuán expresivos son las rendiciones de razonamiento no monotónico basados en Prolog. ¿Cuánto se puede hacer con muy poco? El primer ejemplo es asunciones de lógica lineal de un especial tipo llamado affine, que se pueden consumir a lo sumo una vez. Este es trabajo con Paul Tarot, donde en un programa Prolog se hacen accesibles hechos especiales, se ponen como si fueran recursos globales. Es como si tuvieran un cuaderno de notas al lado del programa de Prolog que corre y ponen en la nota, agrego que tal cosa. Porque cuando uno agrega es algo que no está muy seguro, lo agrega al costado por las dudas, ¿no? Suponiendo que esto pasara, lo pongo acá en el cuaderno, siga la ejecución teniendo esto en cuenta. Si en algún momento falla, backtrack, y se puede consumir esa asunción según necesidad, servía para explorar escenarios de ¿y qué pasa si? O sea, es un razonamiento también no monotónico. En lenguaje natural nos sirvió y de ahí en realidad sacamos la idea, en particular yo saqué la idea de timeless assumptions, asunciones atemporales, porque la necesitaba para lingüística. Cuando uno dice, Alicia vio una mariposa cerca suyo, ese suyo hay que acordarlo con un antecedente. En este caso es fácil porque hay uno solo, Alicia. Normalmente hay un montón y hay que ver estrategias, ¿no? Pero también tenemos esto se llama anáfora técnicamente en lingüística. Anáfora al revés. Cerca de ella, Alicia vio una mariposa. Al revés, está primero el pronombre y después el antecedente, que en realidad es poscedente. Entonces, para eso me inventé un tipo especial de asunciones, que uno las puede asumir antes o consumir antes, no importa. Todo funciona, y lo escribí en 4 cláusulas. Y Paul me decía, no va a andar. Y agarré una servilleta y le mostré que andaba. Y lo hicimos, y después lo puso él en el hardware de Bin Prolog, que es el Prolog que él diseñó. Entonces, en solo 4 cláusulas se puede hacer por metainterpretación, pero también se puede codificar por hardware, como lo hizo Paul después. Y otro ejemplo es la abducción. Espero que se diga así en castellano, ¿no? La abducción en el sentido de la abducción de programación lógica, que es, hay hechos especiales que no ocurren en ninguna cabeza de cláusula, en ninguna cabeza de instrucción, y que se acepta que sean posibles causas. Por ejemplo, si decimos, el suelo está mojado, el pasto está mojado afuera, cuando llueve el pasto está mojado. Puede ser que la causa sea que llovió, pero no es un razonamiento confiable porque podría haber otra causa, a lo mejor yo estuve regando el césped o algo por el estilo. Entonces, cuando tenemos esos hechos especiales que queremos darle el carácter de derivable, aunque no lo sea,
como posible causa, lo marcamos como un hecho abductivo, sujeto potencialmente a restricciones. Y ese es el sentido que tiene en Abductive Logic Programming. Y por supuesto las restricciones tienen que ser consistentes. Entonces, en ese sentido de abducción, hay muchos sistemas que lo hacen. Y si lo implementamos como hicimos con Henning Christensen, usando Prolog más Constraint Handling Rules, reglas para manejar restricciones, que es una invención de Tom Fruerth, un alemán, nos resulta un lenguaje nuevo que llamamos HyProlog con Henning Christensen y que nos implementa abducción de la manera más simple que se puedan imaginar. Simplemente se declaran cuáles son los hechos que son abducibles y el sistema los abduce y se ponen las restricciones que querramos, porque CHR es un lenguaje para restricciones. Así que no tenemos nada más que hacer que es un poquito de syntactic sugar, azúcar sintáctica como le llaman, y esto nos saca la necesidad de arquitecturas de metanivel, no requiere el overhead de interpretación adicional, cosa que otros sistemas sí. Tiene acceso a todo lo que tiene Prolog, por ejemplo, definite clause grammars, las gramáticas. Así que es todo, ven. Y es muy chiquito, ¿no? Los abducibles tienen que ser declarados como abducibles. Si yo quiero poder abducir que llovió anoche, tengo que declarar el predicado llovió anoche como abducible, en una línea, nada más. Y después me escribe el programa como normal, y entonces va a abducir, si hace falta, eso, ¿no? Es decir, me necesita muy poca cosa de syntactic sugar para llegar a esto. Henning Christian se tomó la molestia de hacer una comparación muy formal, muy completa, con sistemas de abducción y que tenían restricciones de integridad. Y él encontró una performance enorme, buenísima, con esto, ¿no? Bueno, ya hablamos de que decir que la inteligencia artificial generativa es lo mismo que Big Data Based AI es un error. Es un error decir que generativo equivale a basado en Big Data. Pero es lo que se entiende allá afuera. Es lo que uno de los tantos doublespeak, ¿se acuerdan del libro 1984? Doublespeak, que cambia el significado de las palabras para sugerir una cosa cuando en realidad estás diciendo otra. Tenemos muchísimo de eso en el lenguaje. Ahora, esta inteligencia artificial, Big Data, tiene enormes éxitos en muchas cosas y tiene muchas cosas buenas y tiene mucho potencial de ser usada para muchas cosas buenas. Tiene algunos problemas y el mayor, desde mi punto de vista, es quién la controla. Porque estando en manos de 4 o 5 compañías que han en realidad capturado la tecnología que varias generaciones de científicos desarrollaron bajo presupuestos probablemente del país, de la universidad, no de las compañías mismas, agregando el capturado de las creaciones intelectuales de todos, hay un montón de pirateo, el ChatGPT, por ejemplo, esto que me dice que yo trabajé mucho en Machine Learning, que hice muchos avances en Machine Learning, lo está piratando de algún lado, ¿no? Está inventando cosas, ¿no?
pero inventa sobre la base de que alguien dijo algo, alguien dijo otra cosa. Y claro, si son cosas sobre las que hay consenso, ¿en qué año descubrió Colón América? Por supuesto, los millones de respuestas en Internet que piratea van a coincidir. Y uno dice, qué inteligente, lo encontró. El problema es que cuando no encuentra, inventa. Le pedís que haga un ensayo, piratea de otros ensayos de otra gente y si hace falta, crea referencias que no existen. Entonces es muy bueno, pero es muy bueno como una cosa experimental que todavía no está lista para ser impuesta sobre el público. Habrá algunas aplicaciones, si lo están, puede ser. Pero en general, cuando tenemos algo que no sabe lo que está haciendo y está nada más que cortando y pegando sobre consenso y sobre lo que encuentra ahí atrás, y infringiendo copyrights, hay un montón de escritores que están haciéndole juicio porque ha usado los libros de ellos para crear a partir de eso. Entonces, tiene varios problemas. Estos éxitos vienen a nuestro costo. Tenemos inteligencias artificiales que son una caja negra y que como no son explicables, mirables, entendibles, no pueden explicar ellas mismas qué hicieron, por qué salió ese resultado. Cancelan también nuestro derecho a información, a protestar o a pedir explicación. Porque en vez de tener inferencia que uno puede mirar qué pasó, hay fuentes no verificadas, porque en la internet hay de todo, y pirateadas, y entonces se reemplaza la inferencia por el consenso y la verdad por la plausibilidad. Si algo es plausible, venga. Pero no te avisan, esto es solamente plausible, o estas referencias las inventé. Entonces hay un nivel de deshonestidad de los que diseñan, imponen e informan sobre estas inteligencias artificiales porque no te dicen la verdad, te ocultan lo esencial. Entonces la gente ahora tiene más y más confianza porque en realidad es muy impresionante cuando uno dice, haceme un ensayo sobre el mate argentino, bla, 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 oh, wow, en 2 segundos tengo un ensayo bárbaro, ¿no? Es impresionante, pero es a nuestro costo. Facilitan mucho poderes centralizados, capaces de controlar y explotar otros y los datos de otros, sin su consentimiento. Porque cuando uno dice, I agree, que supuesto consentimiento sobre un documento de 200 páginas que nadie se va a poner a leer, y que porque nadie entiende, o sea, las 200 páginas de legalese, como se dice, ¿no? El lenguaje legal, eso no es consentimiento, sobre todo porque no tenés la opción de decir, no, no quiero firmar esto. Si necesitas la aplicación, tenés que decir I agree, no te queda otra. Eso tendría que ser súper ilegal. Eso no es consentimiento. Y fuerza al público a trabajar sin pago como correctores de cuando la inteligencia artificial se equivoca. O subpagos para salvar el día. Cuando ustedes piden una pizza y una inteligencia artificial les dice qué gusto, que bla, bla, todo parece bárbaro, pero si no puede entender lo que ustedes están diciendo, detrás de las bambalinas hay un ser humano a quien le pagan nada y ningún beneficio, muy precarizado. Hay todo un libro escrito sobre esto por Gray, no me acuerdo el segundo autor. Entonces es una explotación, facilita la explotación más descarnada y crea riesgos existenciales para los no privilegiados, para el otro, para el que no está arriba de la pirámide. Reconocimiento de rostros que te mandan a la cárcel porque sos negro o mujer.
estos deep nude, programas que se han inventado para desnudar no seres humanos, mujeres, muy, muy específicos. Obviamente que la intención es traumatizar a las niñas y a las mujeres. ¿De qué otra manera podrían inventarse eso? Y está pasando. Pero eso no es un crimen. Cuando una computadora comete un crimen, no es aparentemente no es un crimen. Pero se vendió, ahora lo están dando gratis. Es un escándalo para mí que nadie, pero claro, es un mundo principalmente masculino, el mundo de la computación. Pero que no haya un parate legal de eso me parece inaudito. Bueno, muchas cosas del tiempo actual me parecen inauditas. Y por último, las inteligencias artificiales que se dice que reemplazan los humanos, no lo hacen en realidad. En primer lugar, no pagan beneficios, seguro de empleo, seguro de enfermedad, todo lo que nosotros pagamos cuando con nuestros impuestos nos sacan esas partes. Las máquinas no, así que no están reemplazando a los humanos ahí. Pero por seguir, son muy incompetentes. Hoy, por ejemplo, tuve que contestar un mensaje de un Airbnb que, bueno, me lo cancelaron, tuve que rehacerlo, pido que me devuelvan la diferencia, me ofrecieron devolverme la diferencia, pero después de explicar en todo el mensaje lo que pasaba, como no entendió, me larga el problema a mí. Me dice, por favor dígame de cuál reserva está hablando, porque si no lo divide en pedacitos chiquitos, no puede entender todo lo que yo escribí. En definitiva, perdemos muchísimo tiempo, lo sabrán mejor que yo, interactuando con sistemas que no están listos en nuestros celulares, en todas partes, y que están usando nuestra inteligencia gratis y nuestro tiempo gratis para reemplazar a humanos que los han dejado sin trabajo y que hacían el trabajo perfectamente bien antes de que interfirieran estas. Tenemos el mediador obligado. En cada operación que hacemos entre dos personas hay un celular de por medio o una máquina de por medio. No se puede ya interactuar directamente, casi. Estamos deshumanizándonos, estamos robotizándonos, nos están robotizando. Creo que es importante tener conciencia de eso. ¿Puede ayudarnos la inteligencia ética o responsable? Esto es muy interesante. Es un estudio del 2019 que mira muchas publicaciones sobre inteligencia artificial ética, responsable, etc. Y que analiza cuántas veces se usa determinadas palabras que tienen que ver con la inteligencia, con la ética. Por ejemplo, transparencia, justicia y equidad, no malevolencia, responsabilidad, privacidad, beneficencia, libertad y autonomía, solidaridad, sustentabilidad, dignidad y confiabilidad. Y encontraron que la cosa que más se menciona es transparencia. Un poquito menos justicia, no malevolencia, responsabilidad. Menos todavía privacidad, beneficencia. Está así de chiquito, de grande a chiquito, ¿no? Y solidaridad y sustentabilidad, que son los problemas más monumentales que tenemos en este momento. Cómo garantizar los derechos humanos de todos, cómo compartir lo que tenemos de manera justa y equitable, dentro de los límites del planeta, sustentabilidad, se menciona casi nada. Entonces, y en general son maneras de conseguir más dinero para la inteligencia artificial, porque se forman un proyecto diciendo, bueno, ahora voy a hacer un programa de inteligencia artificial que resuelva los problemas de ética que tiene tal otro sistema de inteligencia artificial. No es con la misma herramienta que creó los problemas que vamos a solucionar los problemas.
tenemos que atender a la solidaridad y a la sustentabilidad primero, y no enfocarnos en todo eso mecánicamente, menos que menos. Me parece a mí. Todo esto es personal, pueden diferir, por supuesto, y me encantaría que charláramos y discutiéramos al final, si quieren. Entonces, por lo menos hay un poquito de esfuerzos que empiezan para complementar la inteligencia artificial inferencial con cosas como Prolog. Y en nuestro grupo mismo tenemos Gopal Gupta y Paul Charot que están tratando de hacer eso muy interesantemente. Bueno, en contraste, podemos usar la inteligencia artificial generativa para proyectos de transformación social. Y este es un ejemplo de un programita que trata de ver cómo pasar de la situación en que estamos a aquella en donde deberíamos estar, en el espacio justo para la humanidad y el planeta. Este es trabajo de una economista llamada Kate Raworth, que se diseñó un gráfico con datos reales del mundo entero acerca de variables que en el espacio social sacó de los derechos humanos, la Declaración Universal de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, donde se listan los requisitos para una fundación social, para una sociedad justa, donde todo el mundo tenga agua, comida, salud, educación, ingresos y trabajo, paz y justicia, voz política, equidad social, equidad de género, un techo, redes, energía, y esa es la base social, ¿cierto? Queremos, cuando todo el mundo tiene eso en el mundo, estamos dentro del espacio verde. Y desde el punto de vista ecológico, en el mismo grafo, tomó indicadores de la gente que hace ciencias de la Tierra. Los indicadores que ellos miran son cambio climático, acidificación de los océanos, polución química, nitrógeno y fósforo extra, pérdidas de agua, conversión de tierra, pérdida de la biodiversidad, polución del aire y depresión de la capa de ozono. Entonces, todo lo que cae afuera de la parte verde, que es lo que se llama el donut, la rosca, es lo que nos excedemos en el planeta. Y donde queremos estar es aquí, en el espacio verde, donde no hay excesos afuera y no hay pérdidas de gente adentro que se cae porque no tiene casa o no tiene agua o no tiene lo que sea. La mala noticia es que aquí es donde estábamos cuando ella escribió el libro en 2017. Habíamos excedido 4 límites planetarios ecológicamente y socialmente no había ninguna variable donde estábamos dentro del donut. Siempre hay gente que se cae adentro al agujero de la privación, están privados de alguno de estos indicadores, entonces se ve todo rojo, lo rojo es horrible. Peor todavía, estamos así ahora. Desde el 2017, en que ella lo cuantificó, hasta los datos recientes, que son ecológicos porque los sociales no los recuantificaron. Pero vemos en la ecología que en vez de haber transgredido 4 límites, estamos transgrediendo 6 de los 9 límites planetarios. Entonces yo digo, ¿nos va a ayudar? ¿Qué nos va a ayudar? Tenemos esta herramienta de razonar, que es Prolog, y podemos, indicador por indicador, imaginar cómo pasar de donde estamos a donde queremos estar. Por ejemplo,
tomamos el indicador emisiones de carbono. Escribí una gramatiquita que tiene 4 líneas, además de los datos. Y que requiere solamente que uno si uno puede cuantificar el problema con números, por ejemplo, decir, en este problema las emisiones de carbono se puede cuantificar, se puede decir que queremos ir de los 15 billones de toneladas de exceso que hay en Canadá ahora a 0 emisiones. Bien cuantificable. También tenemos que cuantificar cuando entramos los datos posibles medidas. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para disminuir el carbono? Podemos prohibir los plásticos no esenciales y tenemos que decir en cuántas unidades. Por ejemplo, si prohibimos los plásticos esenciales, ¿en cuánto baja en esos 15? Pongamos que baja en 2. Esto está inventado porque no tengo datos reales, ¿no? Pero para demostrar el programa. Por ejemplo, prohibiendo plásticos no esenciales, reduciría en 2 o contribuiría a la solución en 2. Y entonces uno con esos datos, poniendo todas las acciones que se le ocurran, puede correr y analizar el resultado. Por ejemplo, no tengo internet. Lo puedo dejar para el final para no interrumpir la charla y mientras llega internet. Entonces esta gramatiquita, ¿querés verlo ahora? Bueno, yo aprovecho y tomamos. ¿Tienen preguntas? ¿Respuestas? ¿Tienen, por favor, respuestas? Y mientras lo voy a presentar en la manera que me presento yo. Después de esta larga presentación de Laura, cuando me preguntan qué hago, digo, inteligencia artificial, pero soy una buena persona. Mucho más simple. Entonces, esta es la gramatiquita y como ven, tiene apenas 4 líneas. No las vamos a mirar, pero eso es una gramática. La flechita es reescribir, ¿cierto? Tiene una línea para si hemos llegado al éxito, otra por si hemos llegado a fracaso, que no se puede hacer, otra para elegir una acción y otra para pasar a la acción siguiente. Y los datos del programa están ahí para reducir el CO2 en Canadá, teniendo un estatus inicial de 15, una meta de 0, 6 acciones y una medida en lo que sea, le puse unidades. Acá tengo nada más que 6 acciones numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La primera es reducir la extracción de fósiles, pongamos que eso nos reduce en 8. La segunda, reducir el gasto militar, la industria militar, pongamos que nos reduce en 7. La tercera, racionar el transporte, reducir el waste, ¿cómo se dice? El exceso de basura. Terminar con la obsolescencia programada y limitar los plásticos. Si tengo esas acciones, y ahora le digo Start, Control Enter. Hay que decir Run. Entonces corre esas 4 líneas de gramática con estos datos y me encuentra todas las combinaciones posibles de acciones que conjuntamente podrían resultar en el objetivo que uno quiere. Y esto uno puede hacer con cualquier indicador del donut. Yo tomé CO2, pero puede ser un indicador social, cualquier indicador. Y aquí entra un poco, no están aquí, ¿no? Porque para interactuar entre soluciones, si yo corro una solución para CO2 y otra solución para desempleo, qué sé yo, después hay interacciones entre esas. Por ejemplo, si estoy proponiendo racionar la industria del transporte o la industria militar, que son las dos más productoras de CO2 y las dos exentas del acuerdo de Kioto,
eso crearía desempleo. Entonces lo tengo que medir también. La consecuencia es que reducirla en tanto va a crear desempleo en tanto, en X. Pero al mismo tiempo va a reducir el carbono y va a resultar en ganancias de salud de la gente. De todo eso hay que contabilizar, qué otros efectos laterales y cómo se compatibiliza con los demás. Y se puede decir, por ejemplo, bueno, hay desempleo, a esos empleados que no tienen más empleo, se los reentrena para trabajos verdes, para trabajos de cuidados, para trabajos paramédicos, todo lo que se necesita en realidad, mucho más que la industria militar, etc. ¿no? Y acá hay una idea que no la voy a dar porque es un poco demasiado por hoy, pero una manera de hacer esto. Lo que sí les digo es que tengo un ex alumno, el Evgeny Skoltsov, que está implementando una solución. Esta ya está implementada y va, pero está haciendo otra en un lenguaje llamado Logica, que como esta charla la di el 12 de septiembre, al día siguiente Evgeny dio la de él, por eso dice tomorrow. Segundo ejemplo, van a ser 3 ejemplos, este es mi segundo. Otro segundo ejemplo de inteligencia artificial generativa para transformación estructural. Hay montones de lenguajes en el mundo. La mayor parte de ellos no estudiados, no se conoce la gramática. A nadie le interesa conocerla y hacérsela aprender a los chicos que hablan todavía ese lenguaje. Por lo tanto, están desapareciendo y no hay lingüistas que den abasto. En el paradigma normal, basado sobre hacer un árbol de derivación para analizar o sintetizar una frase, tenemos reglas de este tipo. Una frase nominal se reescribe en un determinante, que nosotros lo llamamos artículo, el la, los las, seguido de un adjetivo, en inglés, en castellano sería primero el nombre, seguido de un nombre. Entonces, una regla como esa, si la queremos traducir a una lengua como el castellano, donde el nombre en general va antes que el adjetivo, tendríamos que cambiar cada regla donde esos dos aparecen, nombre y adjetivo. En cambio, si describimos esa gramática sobre la base de propiedades, una de las propiedades sería que el adjetivo precede al nombre. La cambiamos por la regla que dice el nombre precede el adjetivo. Y esa es la base del sistemita que me ideé para reducir la gramática de un lenguaje a partir de otro lenguaje. Entonces, en vez de tomar lenguajes raros que nos van a confundir, vamos a suponer que el lenguaje fuente es el inglés, que más o menos lo conocemos, y que el lenguaje que no conozco, del que quiero la gramática que no tengo, es el francés. Pues es mentira, tengo gramática del francés, pero para explicarles la idea, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos al sistema una gramática correcta del inglés, porque es la que sabemos. El francés la tenemos que inferir. Le damos la gramática correcta, pero las palabras del francés, el léxico del francés. O sea, las reglas preterminales, las que dicen un adjetivo es rojo, esas se las damos del francés y no del inglés. Pero la gramática tiene la estructura, las otras reglas, las estructurales, son del inglés. Y le damos un montón de palabras, oraciones representativas del francés para que corra por esa gramática, cada una de las frases.
¿qué va a pasar? Obviamente, como la gramática, la parte estructural es del inglés y no del francés, me va a dar error tras error tras error. Pero si de todas las oraciones que yo corrí, en todas, me sale que la regla que no se cumple es que el adjetivo tiene que ir antes del nombre, ¿ahí qué hago? Cambio esa regla. Entonces es una manera de aducir por transformación gramatical. Y eso lo he hecho para frases nominales del Yoruba, lenguaje nigeriano y de otros países africanos. Tenía una alumna nigeriana. Y del Chol, porque también de nuevo tenía una alumna mexicana que hablaba Chol. Y bueno, se puede hacer en otros lenguajes. Tengo los programitas, vamos a tratar de hacerlo para el mapuche y me da un placer enorme si eso se llega a hacer. Porque yo viví con indios en el Chaco cuando era chiquita y de esto me vino la idea, de mi convivencia con ellos y de tener amigos allí, de quererlos mucho y no querer que su lengua se muera. En esa época ya se estaban muriendo esas lenguas. Yo tenía 7 años. Entonces, bueno, corremos esas frases representativas, obtenemos como resultado del análisis una lista de propiedades que violadas por esa regla, por esa oración, por cada una de las oraciones, y se compara la sintaxis de la fuente con las propiedades violadas para derivar la sintaxis generada, del francés en este caso. En conclusión, el razonamiento no monotónico más la programación lógica pueden ayudar a materializar las características de una inteligencia artificial postmoderna que vaya más allá de Big Data y que sea amigable al ser humano y sostenible. Porque la inteligencia artificial, como la computación, pero más que nada la inteligencia artificial Big Data, es insostenible, además de que nos está explotando. El desastre ecológico que está provocando con las necesidades que tiene es enorme. Y para eso hay unas condiciones que he leído en parte en un artículo de Roberto, no me acuerdo, les voy a decir después, o lo puedo buscar después, pero se necesita en esta inteligencia artificial postmoderna que estamos buscando, que los datos sean confiables, para lo cual tienen que ser verificables, por supuesto. Que los programas sean confiables, que hagan lo que dicen que van a hacer y que puedan explicarlo. Que tengan protección social, no porque algo puede hacerse significa que lo tenemos que hacer e imponerlo al público ya. Si tiene riesgos sociales, sobre todo para los no privilegiados, no hay que hacerlo, punto. Diversidad. ¿Por qué? Porque en la diversidad, ustedes se imaginan un grupo de diseñadores de Big Data que tenga 50% de mujeres y 50% de hombres y que llegue a la conclusión de que sí, qué buena idea hacer un programa de nude, que uno le da la foto de una niña a una mujer y la anima en striptease pornográfico. ¿Ustedes piensan que si hubiera 50% de mujeres en la sala, alguien aplaudiría que esa idea se tiene que hacer y se tiene que implementar y se tiene que vender y regalar hasta que todo el mundo la use y entonces puedan venderla a un montón de plata? Yo pienso que no. Por eso se necesita diversidad. Si hubiera habido un montón de negros y mestizos y indios y variedad en el grupo de inteligencia artificial que diseñó el reconocimiento de caras, ¿acaso se habrían dejado las caras no blancas de lado? El training set, el conjunto de caras con las cuales se entrenó el sistema, ¿hubieran sido todas blancas si hubiéramos tenido un mix de
gente de todas las razas y de hombres y mujeres. No, se necesita diversidad. Somos, socialmente es lo mismo, es comparable con en lo individual. Decimos un día, bueno, voy a paralizar mi lado izquierdo. No voy a ser muy eficiente, mi cuerpo no va a ser muy eficiente, usando solo el derecho. Pero estamos haciendo lo mismo socialmente. Hay una hegemonía masculina, la mujer queda de lado en todo lo que sea poder de decisión, y tenemos estos horrores en consecuencia. Necesitamos diversidad. Y luego, explicabilidad, transparencia, accountability, responsabilidad, es decir, poder responder, tener la responsabilidad de responder si hace falta, ¿no? Pertinencia, porque hay cosas que no son pertinentes y se incluyen, pero hay también cosas mucho más importantes. Datos pertinentes que no se cuentan. Lo que no se cuenta no se ve. Hay una obra de arte de una cabina de datos, de archivos faltantes. Y por ejemplo, todas las mujeres que desaparecieron en México faltan de ahí. Lo que no se cuenta es muy importante a veces. Y la variedad, la diversidad haría que se contara. Sustentabilidad, por supuesto, flexibilidad, organización dinámica son, y evaluación, sobre todo evaluación, no poner un sistema ahí afuera sin que haya sido evaluado. Otras necesidades técnicas y sociales para poder hacer todo eso. Necesitamos las leyes, y para tener las leyes necesitamos un cambio de valores. Que en vez de privilegiar jerarquías arbitrarias, estoy arriba porque soy rica, o estoy arriba porque soy hombre, privilegie cooperación equitativa. Y aquí tenemos que acordarnos que estamos muy indoctrinados a creer en el gen egoísta y estas pseudocientificidades con las cuales se justifica la injusticia, que no son ciertas. Se ha demostrado en epigenética que eso del gen egoísta o la dominación no son nuestra naturaleza, sino que los sistemas sociales crean redes neuronales que orientan ya sea a la equitatividad social en solidaridad o hacia la dominación. Y eso está muy estudiado. Y necesitamos sobre todo, yo creo, un repositorio mundial de conocimiento que no sea capturable por intereses privados, que pertenezca al bien común y que sea certificado. No vamos a poder certificar todo, esto es 100% verdad, pero vamos a poder por lo menos decir, bueno, esto salió de acá, se ha visto varias veces como fototrucha, o esto lo dicen los científicos y acá están las referencias que demuestran que la Tierra es redonda y no cuadrada, cosas así, ¿no? Que uno puede verificar, porque antes uno tenía, el periodismo tenía la obligación. A mí me entrevistaron una vez en Canadá, y en esa época había que, si yo decía algo, y había que verificarlo. No lo publicaban porque yo lo dijera. Iban a preguntarle al jefe de departamento, ¿esto pasó en serio? Porque ellos tenían la responsabilidad. Ahora eso ya no existe, el periodismo se pudrió, no tenemos más que noticias generalmente inverificables y a menudo falsas. Bueno, ahora hablen ustedes mientras yo me tomo una pastilla para la garganta. ¿Preguntas o observaciones o compartan alguna anécdota que vivieron, algo, cualquier cosa interesante? Momentito, porque acá hay un
para que todos te oigan. Ahí. Hola. Me había pasado con Jorge que él le había traído un taller para llevar a conocimientos un poquito de las inteligencias artificiales y cómo se armaban a las escuelas. Y lo que habíamos notado que el profe lo había mencionado y que lo fuimos dando cuenta entre todos charlando ahí, fue que pasaba un poquito de eso. Se veía un poco la perspectiva que había detrás. Por ahí era una IA que te permitía cargar imágenes y vos jugar con eso y que lo pudiera identificar. Entonces, cuando te ponías a jugar con eso, lo que te das cuenta es que la IA, las imágenes que ya traía precargadas, tenían todo el sesgo de atrás. Tipo, si era medio marroncito, lo mandás a la granja. Si es medio blanquito, lo mandás al departamento. Y lo iba clasificando. Entonces, nada, justo eso me hizo acordar justo el taller que había traído el profe. Interesante, gracias por compartir eso. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, Claudia. Claudia, un momento que llegue el micrófono. ¿A dónde? Allá. No, quería preguntar sobre abducción, que es como, yo tengo entendido, como es el razonamiento de los médicos, un poco. Claro, exactamente. Exactamente. Se usa para diagnóstico más que nada. Claro, diagnóstico. Entonces, Ajá. ¿cómo sería un sistema que encuentre la siguiente pregunta para el diagnóstico? O sea, te duele la garganta, entonces ya la próxima pregunta siempre es relacionado con eso para llegar a obtener el verdadero diagnóstico, ¿no? Se programa eso, todo el conocimiento experto del médico se programa Claro. poniendo que las consecuencias son abducibles. Entonces va a haber competencia entre distintas abducciones posibles, es decir, distintas causas posibles. Pero en un momento dado se espera que con los síntomas completos se llegue a verificar cuál de las abducciones corresponde, ¿no? Pero y todo eso siempre puede explicar por qué. El asunto de la caja negra que decís, con respecto a que pareciera que funcionara bien, que las respuestas sean correctas, pero y si no, y no puede, es porque así fue, porque así resultó. Claro, no es razonamiento confiable. Claro. Es la mejor solución que tenemos del problema hasta este momento, pero no es confiable, como no es confiable tampoco un experto. Pero un sistema con la información de un experto es todavía menos confiable, porque el experto, yo estoy convencida, está usando mucho más de esos datos conscientes que sabe explicarnos. Y esos no nos los puede explicar porque no sabe, no los podemos ingresar. Entonces tenemos una caparazón, algo que... La inteligencia no es nada más en el cerebro, no ocurre en el cerebro, ocurre en toda la experiencia de uno. Embodied, ¿no es cierto? Incorporada. La experiencia incorporada influye en cada pensamiento que tenemos. Y eso a la computadora no se la podemos explicar, por la misma razón que el experto en medicina, que es algo bien específico, que se ha dedicado toda la vida y qué sé yo, no nos puede explicar. Entonces, ¿qué esperamos del común de los mortales? ¿Que nos pueda explicar el razonamiento incorporado que hace no solo el cerebro, sino su experiencia en toda la vida y probablemente muchas cosas más que todavía no hemos cuantificado o cientificizado lo suficiente porque no las hemos alcanzado, que es la conciencia, que es el alma, los sentimientos, cómo se mezclan con el razonamiento. Es muy complejo el ser humano y esta reducción que quiere hacer la inteligencia artificial, incluso lo lógica, ¿no? Yo tampoco pienso que la programación lógica va a llegar a emular el razonamiento humano. Pienso que detrás del razonamiento humano hay muchísimo más de lo que se ve. Vemos el pedacito del iceberg y lo importante está todo ahí abajo, inexplorado. Mi propia sensación, pero soy un poco una mezcla, como ven, de ciencias humanas y formales. Sí. Ah, perdón, creí que estaba haciendo la pregunta. Bueno, entonces yo me parece que aquí termino con solamente, quería agregar
que, sí, esto, que tenemos este proyecto que ya Laura les habrá contado, sin falta, pero Prolog Education, que es un programa de educación a nivel mundial que estamos llevando adelante con Laura y unos pocos científicos en el mundo, no somos muchos, pero estamos tratando de que se ponga en los programas de estudio desde el primario, secundario, universidad, incluso la persona de la calle, habilidades lógicas y de programación lógica y de razonamiento confiable. Cómo desarmar una falacia cuando te quieren vender un buzón. Si uno tiene armas de lógica para hacer eso, puede deshacer las indoctrinaciones de la lengua y cosas por el estilo. Y lo que estamos pensando ahí, o yo por ejemplo, por lo menos básicamente con Christian, ¿no? Que está muy interesado en tener media literacy, o sea, alfabetizar acerca de los medios, porque la gente no entiende qué está pasando con los medios. Y entonces yo lo elevo a que necesitamos herramientas de alfabetización social, porque la gente tiene que, y podrían ser a través de bases de conocimiento especializadas de programación lógica, para llenar vacíos educacionales inmensos. Por ejemplo, eso, pensamiento confiable, habilidades de pensamiento confiable. Historia inclusiva, nadie la cuenta, mañana se las voy a contar lo que pueda un poco, pero nadie la cuenta. Se ha borrado. Los caballos de Troya, que el lenguaje le encaja a uno, como acapara, como le hace pensar de una determinada manera, porque no hay otra manera de hablar. Cuando uno tiene una palabra para algo, ese algo no existe. Y cuando uno tiene una palabra mentirosa para ese algo, uno que se queda confundido como mínimo, y a lo mejor indoctrinado. Educación cívica. Yo aquí tuve toda una materia, o varias. En Canadá no existe. Entonces queremos cambiar el sistema de voto horrible que tenemos, donde gana alguien con 30% de los votos todo el poder, no compartido. Pero los chicos no saben nada de qué otros sistemas existen, qué es educación cívica, qué poder tienen. No están obligados a votar. Entonces solo el que solo el que entiende y ve la importancia va a votar. Pero no le explican al pueblo qué es la educación cívica, no los educan. Entonces es un vacío enorme. Y eso deja a la gente, todo esto, todos estos vacíos, dejan a la gente muy débil frente a la manipulación y la explotación. Por eso en PEG 2.0 yo quiero que eventualmente hagamos estos sistemas especializados para ayudar a educar. Entonces, ahora estamos por el momento ingresando la programación lógica y el razonamiento confiable en los sistemas de educación. Laura está haciendo un montón con eso y Jorge. Fantástico trabajo. Hoy me impresionaron muchísimo porque fui a varias reuniones donde me contaron los detalles, porque yo sabía lo general, ¿no? Lo había escuchado de Laura y qué sé yo, pero los detalles de todo el trabajo que ha puesto esa gente en este proyecto fantástico de enseñar lógica y programación lógica en la escuela primaria, chicos de 9 y 10 años. Y es que hay que empezar por ahí. Hay que dar las herramientas temprano, porque cuando uno ya está indoctrinado es tarde. Y sobre todo a las chicas hay que enseñarles, porque si esperás que crezcan, ya las presiones sociales contra las ciencias que tienen las chicas son enormes. Hay que darles el gusto por la programación lógica y el razonamiento y la defensa argumentativa cuando tienen todas las luces a los 7, 8 años. Y nadie les está presionando para que no aprendan y no hagan nada. Bueno, creo que ya les hablé suficiente.
Y por favor, si quieren ayudar en el grupo PEG 2.0, en nuestro grupo de educación de Prolog, o si conocen maestros aquí en Neuquén o en otro lado que quieran participar de estos experimentos de enseñanza que estamos haciendo, por favor, comuníquense con Laura, conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy encantada de verdad de esta charla. Y bueno, y cuando quieran hablar conmigo, mándenme un email, lo que quieran. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Pasó por delante, lo lamento. Lo que dije que no había que hacer. Yo tengo una naturaleza un tanto negativa. Perdón, no te oí. Yo tengo una naturaleza más negativa. Yo soy, Ok. sí, me asusta un poco las cosas que están ocurriendo y lo que veo oscuro, porque se ven muchas cosas oscuras. Me encanta, la verdad, eso de ver que hay luces en el camino. La verdad que felicitaciones por lo que están haciendo, pero me asusta todo lo que está pasando, la manipulación de los medios, ¿sí? Yo estuve, bueno, yo hago varias tareas, pero estuve recientemente en un congreso donde se habló de los aspectos legales que está manejando en este momento la inteligencia artificial Ajá. y me agarraba la cabeza cuando había abogados, jueces que hablaban de que no, los dictámenes me lo escribe la inteligencia porque es más rápido y yo antes hacía 15 dictámenes por semana y ahora hago 200 y me pregunto qué leen de esos 200. Y toman, y la referencia esa de que en esos dictámenes que hacen los jueces de varios países latinoamericanos, no estamos hablando de países de primer mundo, en donde la tendencia es darle más posibilidades a los blancos que a los negros, Sí, sí, sí. a los hombres que a las mujeres, a los chiquitos oscuros es más fácil acusarlos que a los que son rubiecitos y altos. Eso ya es hoy. Y lo vi en un congreso de ciencias legales. Y lo decían con un No despropósito, hay como diciendo, qué conciencia. bárbaro, ahora haces 200, antes hacías 15, sin ningún tipo de incorporación. Y la ética la tendríamos que poner. Un juez dijo algo así como si antes no teníamos ética, ¿qué problema hay ahora? Yo me quería morir. Eso lo vi, lo escuché ahora, recientemente, en el año 2024. Y eso está pasando hoy en Latinoamérica. Lo peor es que está creciendo, porque digamos, la presión es justamente a que los jueces hagan 200, no 15, como antes. Hacia todos los trabajadores. La Sí, idea es dejar a todo el mundo sin empleo casi y reemplazarlos por máquinas, claro. porque es más rentable. Pero, ¿qué van a hacer los estados que viven de los impuestos al trabajo? ¿Van a empezar a hacerle pagar impuestos a los ricos, a las compañías? Se van a quedar también sin nada, ¿no? Pero sobre todo van a tener un problema social monumental. ¿De qué viven los que ya no trabajan? Pero es una situación que la escuché hace poquito y me quería agarrar la cabeza y es una Sí. realidad. Estamos hablando de grupo de jueces. A mí me gustaría mucho poder tranquilizarte, pero lamento que comparto 100% tus preocupaciones. Pero tenemos algún poder, y es el poder de informarnos y hablar. ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué? Porque a la inteligencia artificial se la ha puesto ahí en un En un pedestal. pedestal, y ni siquiera a la inteligencia artificial, a la inteligencia artificial de Big Data, que se ha hecho una ecuación en el mundo 1984 con la inteligencia artificial toda, y además está allá arriba, no se la puede tocar. Es tan inteligente, es tan eficiente, es tan rápida, es tan... En la mentalidad de la gente no se puede equivocar.
Mm. Entonces, por eso hay jueces que serán muy jueces, pero no tienen ninguna formación en computación y menos en inteligencia artificial. Y menos en ética, pero eso Y aparte. menos en ética, mucho menos en ética, pero que se puedan creer que una máquina no les va a fallar y que no puedan ver los sesgos que hay contra los negros, las mujeres, los niños, en un sistema que se supone que va a escribir en lugar de ellos. A lo mejor ellos tenían los mismos sesgos, es posible. Pero lo que tenemos que hacer es informar a la gente, educar, concientizar, hablar de todo esto. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, voy a darle mi ensayo a que lo corrija ChatGPT-3, ahí no está agarrando datos de probablemente sesgados y demás de ChatGPT, pero ¿qué hace el sistema? Usa tu ensayo como parte de la... Te piratea tu ensayo. Entonces, si vos tenés un amigo que está por darle a ChatGPT una cosa para corregir, hay que decirle, no, te lo corrijo yo. Corregítelo vos, aprendé a escribir bien. Porque si no te lo va a robar, te lo va a robar. Entonces, todas estas cosas que yo misma, ¿no es cierto? Yo soy especialista y hay cosas que a veces no se me ocurren y se me ocurren después y digo, ¿qué hice? No tendría que haber hecho esto, ¿no? Tenemos que concientizarnos, hablar con nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nietos, amigos, y en las clases que enseñemos, porque muchos de nosotros somos docentes, explicar estas cosas para que la gente pueda defenderse. Porque sin información fidedigna no hay defensa posible. Tenemos que ser cultos, sobre todo sobre nuestra propia disciplina. Hay que leer. Pero decir esas cosas, porque estas cosas ya las sabemos, podemos rápidamente encontrar una referencia, si hace falta explicarle a un amigo por qué no debe hacer tal cosa, la podemos encontrar en Google, una referencia para justificar el consejo que estamos dando. Y nos van a agradecer, porque la gente de nuestra familia, por ejemplo, no es experta, le va a interesar que nosotros le digamos la precisa y no lo que el periodismo infla para hacer que la inteligencia artificial se venda. Y otro gran camelo, buzón que nos están metiendo, es de los científicos mismos que nos quieren asustar con el cuco de que la inteligencia artificial va a ser tan pero tan hiperinteligente, va a superar a todo el ser humano y por lo tanto nos va a dominar, nos va a destruir. Estamos en riesgo de extinción porque las computadoras son tan inteligentes, mucho más que nosotros, eventualmente van a ser tan inteligentes que se van a organizar para matarnos. Mentira, mentira. Las computadoras no hacen nada por sí solas, hay que programarlas. Pero ¿a qué va esta mentira? Una, a que si las computadoras son tan superpoderosas, quiere decir que esta es la carrera del futuro, hay que solventar las compañías de inteligencia artificial, porque ahí está la cosa, ahí está la movida, qué importante que es, qué inteligente que es. Y son todas mentiras, no es inteligente para nada. No es ni artificial, porque la gente salva el día, ni inteligente, porque no está razonando, está haciendo estadística nada más. De que no se debería ni llamar inteligencia artificial. Pero ¿qué hace este Claro, marketing, esto es marketing para que la gente compre, invierta en inteligencia artificial, que suban las acciones, y al mismo tiempo es cortina de humo. Porque si yo estoy muerta de miedo con que dentro de 50 años mis hijos van a estar dominados por una superinteligencia artificial, no miro que me están discriminando ya. Que me están haciendo trabajar gratis para ellos ya. Están usando mi inteligencia para pretender que la computadora es inteligente. Pero cuando ChatGPT saca una respuesta,
ChatGPT no la entiende para nada. Está usando la inteligencia del lector para que le dé un significado. O sea que no hay nada, es todo humo. Un humo muy inteligente de la programación de programadores muy inteligentes, pero que de inteligencia en sí en la máquina no tiene nada. Entonces, desmistificar, informar y confiar en que el ser humano es muy resiliente y muy creativo y que si no nos dejamos aislar en pequeñas unidades no conectadas y podemos unirnos y compartir todas estas cosas, tenemos una esperanza todavía. Y quiero tenerla, quiero creerla. Tengo una nieta de 3 años. Quiero que viva en un mundo bueno. Pero sí, se puede lograr. Se puede lograr, yo confío en eso. Sí. Los temas importantes, estaba la solidaridad, la transparencia, y la transparencia estaba como en un primer nivel. Ujú. A veces un poco subsume la transparencia a las otras, porque hay situaciones en la que la transparencia genera solidaridad, porque da información veraz, Ujú. información accesible también. Ah, Por ejemplo, ahora en la universidad, ahora algo que pasa es esto de las, ¿cómo se llaman? Auditorías. Si nosotros como universidad o como institución hubiéramos tenido las herramientas para generar la transparencia esa, o sea, hubiéramos generado las herramientas para tener esa transparencia, esa discusión no se daría. De hecho, sería como, toma, acá tenés el enlace, mira los datos. claro, es que la No solo el enlace inteligencia... para ver los datos, sino Sí, la, la accesibilidad a esa información, es decir, ver esos datos de una forma entendible, claro. nos hubiera ahorrado un montón de problemas y haría que la gente fuera más solidaria con nosotros, por ejemplo, como Ah, institución. por supuesto. Entonces, yo creo que el énfasis en la transparencia es importante también, Sí, eh, y, muy un, importante. y un poco como que subsume las demás cosas. Yo creo que Sí. capaz iba por ese lado también Ujú, la cuestión. totalmente. Sí, yo por eso estoy, cuando veo intentos de unir la inteligencia artificial simbólica con subsimbólica, pienso que hay que hacerlo como la primera cosa. Que la simbólica es la que primero verifique los datos, los sonidos. Y Claro, que no, en no hay todo caso llame como rutinas a la inteligencia artificial subsimbólica, que es buena en recorrer y buscar y qué sé yo, pero una vez encontrado que sea la lógica, que tenga el control, que sea el primer paso la que tenga el control y llame a la otra como su rutina y no al revés. tal cual. Yo creo que se quiere automatizar la conciencia humana. Es absurdo. O No sea, se lo puede. que tenemos que hacer es Sí, generar sistemas para crear conocimiento claro, y después automatizar a lo sumo el razonamiento, sí, pero no la creación del conocimiento en sí mismo. Nosotros no podemos determinar la veracidad de algo de forma automática. Entonces, de vuelta, es un sistema de transparencia también. Tiene que ver con acceder rápidamente a ese conocimiento y no solo a verlo, sino a generarlo. efectivamente, la transparencia es crucial para todo. La explotación se basa sobre la no transparencia. Tal cual. Así que si queremos movernos a una sociedad de solidaridad y compartir, tenemos que ser transparentes, Yo creo que exigir también transparencia. como informáticos tenemos que dejar de pensar en solucionar las cosas de manera mágica y empezar a crear herramientas y no algoritmos, no sé, mágicos que hagan algo milagrosos que te solucionan el problema, sino generar la herramienta para que el humano genere la solución después. Ujú. Y acá, la veracidad la determina subjetivamente cada uno, porque hay tantas verdades O como bajo convenciones. vos decidís qué querés creer. Ujú. Yo deduje tal cosa en base a eso. Ujú. Claro, las alternativas de la verdad tienen que estar. La otra también es cómo evitamos la solución más posible.
porque muchas veces tendemos a eso, ¿no? Como el ejemplo del médico es el mejor. El médico te diagnostica, pero no agarra y ve el análisis de sangre y con eso ya automáticamente sabe lo que te pasa. No, te ve a vos también. Ve a la Claro. persona, hay algo humano, hay algo humano, claro, algo te transmite la acción humana ahí, y ahí sale el diagnóstico. Entonces, Súper si no, importante. si no daríamos siempre la solución más probable, Puede y no todos somos puede la solución responder a más la pregunta probable. ¿por qué? Cosas que nosotros no podemos responder ¿por qué? Claro, ¿Qué es quiere decir esto? elemental. ¿Por qué? Claro, Es no la puedo primera responder por pregunta qué. que hay que Claro. responder. Podemos inventar muchas respuestas. Porque El lo tema es dice la encontrar máquina, la más Lo dice útil. la máquina. Porque ya así fui está. entrenado. Te tenés que operar. De igual manera, si le damos todo ya lo que sé yo, vamos perdiendo también nuestra habilidad y cada vez vamos peor. O sea, en algún momento nos va a superar porque perdimos nuestra habilidad para razonar también. Claro, porque vas confiando más y más en la máquina y menos en vos. Nos pasa con el GPS, pero bueno, ahí no protesto porque soy una desorientada total. Me viene muy bien el GPS. ¿Alguien decía? Sí, el micrófono. Yo tengo una curiosidad. Habías mencionado de un repositorio o un compendio de información, cuando hablaste de los periodismos, de los periodistas y demás, un compendio de información certificada. Sí. ¿Me podrías decir un Bueno, poco eso más de es eso? simplemente un sueño, una quimera que yo tengo. Y que me empezó, porque yo el mes que viene voy a Madrid, tengo una reunión todos los noviembres allá en Indea Software, de donde soy asesora. Y allí tengo un colega que está en el mismo comité, Advisory Committee, Advisory Board, que consiguió que las Naciones Unidas le dieran fondos para hacer un repositorio que se llama Heritage Coding o algo por el estilo, donde se ponen todos los programas viejos, de Prolog en particular, me han pedido los míos, por ejemplo, viejos, para, como en un museo, ¿no es cierto?, para que no se pierdan. Y entonces, cuando él me contó esa idea, que en ese momento era un proyecto y no le había salido todavía, yo le dije, podríamos también pedir que nos dejen hacer un repositorio de base de datos verificable. Y yo había estado hablando, bueno, este asunto del donut, de la transformación de dónde estamos social y ecológicamente, a donde queremos estar, yo lo había hablado en una visita a un colega español, Juanjo Moreno Navarro, que estuvo metido mucho en la gobernación de Madrid y qué sé yo, tenía contactos, y nos propusimos hacer el proyecto para alguna municipalidad, a lo mejor pequeña, de España, como para empezar, porque en Vancouver no me dieron bolilla, y en Nanaimo, que es la ciudad cruzando el agüita nomás muy cerca, donde habían adoptado el donut como framework, como marco de referencia para progresar ellos en la ciudad, quise también darles mis programitas para que hiciéramos algo juntos. No hay caso, porque es todo burocracia, todo muy pesado, tienen muchas prioridades más, bla, bla, bla. Pero con Juanjo tuve una larga discusión a partir de esa idea de UNESCO. Y no hemos llegado a ningún lado. Voy a ver si ahora en noviembre, este noviembre que voy, lo agarro a Roberto, que es el que tuvo éxito en hacer la parte de programas a través de UNESCO, y lo convenzo. Tengo poca experiencia porque hasta ahora no me ha dado bolilla, pero es un sueño mío. No lo he visto en ningún otro lado. Tengo muchos sueños fracasados, si les voy a ser franca. Sí. Primero quería agradecer, me pareció muy interesante la charla y todo lo que se
se presentó. Pero bueno, hay una cosa que por ahí a mí me concierne que en esta charla capaz no se nombró, se nombraron un poco el tema de los sesgos y demás en respecto a la inteligencia artificial, pero justamente algo que creo yo que es muy importante es la censura con respecto a estas inteligencias a la que ya de momento tienen censuras. Si vos le preguntás a ChatGPT cómo se arma una bomba, por ejemplo, Sí, probablemente te vaya a decir no te puedo dar esa información, pero también la censura es una herramienta para evitar problemas como por ejemplo, el que usted decía, Deep Nude, algo así, no sé cómo era la palabra, para la herramienta esta que toma mujeres y les ah, sí, the desnuda. nude, Entonces eso, desnudar, claro, deep nude, claro, porque deep data, deep nude. claro, ¿cuál es por ahí su visión con respecto a la censura en este Mm, momento? Y si, digamos, se puede ver a futuro, ¿qué considera mejor usted? ¿Una, claro. una Bueno, este es inteligencia un más problema censurada? para abogados con buena fe, Mm, como era mi hermano, que era abogado internacional. Defendía los derechos de los trabajadores contra los excesos de Dow Chemical, por ejemplo, que había esterilizado a trabajadores vendiendo algo que era prohibido en Estados Unidos porque hacía daño al sistema nervioso. Y bueno, él hacía eso. Necesitamos un abogado con buena fe, así, con conciencia social, porque hay muchos vericuetos en la censura. ¿Hasta dónde es censura? ¿Hasta dónde es protección? Lo que a mí me parece fundamental, así a ojo de buen cubero para todos nosotros, para operar en estos sistemas, es mi libertad termina, mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Entonces, con dos medidas. Una es derechos humanos. ¿Qué tenemos que priorizar acá? Si un sistema, una persona, un qué sé yo, está atacando el derecho humano de alguien, de un grupo, de una persona, entonces eso hay que censurarlo. Pero si no hace daño a nadie, ¿por qué me van a censurar? Si yo tuviera mi propio The Nude, porque me encanta verme, desvestirme yo sola, qué sé yo, ¿por qué me van a censurar? Pero de ahí a venderlo, y además venderlo y hacerlo tan discriminativamente, ¿no? Si me dijeras, bueno, es un sistema que desviste hombres, mujeres, más o menos, qué sé yo. Tampoco, me parece de muy mal gusto también, pero no se ve la desigualdad tan claramente, digamos, ¿no? Niños, ¿cómo vamos a hacer un sistema que desvista niños y menores? Entonces, cuando los sistemas están avasallando los derechos del prójimo, sobre todo de los otrorizados, yo llamo otrorizados a aquellos que tienen el poder, ven al otro como el otro, ¿no? Los hombres tienen el poder, la mujer es el otro. Los blancos tienen el poder, los demás son el otro. Y esos son grupos menos privilegiados porque no tienen los mismos derechos humanos. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que hace poco un informe de Naciones Unidas que exploró los derechos humanos de muchos países, no todos porque hay demasiados, ¿no? Pero muchos, y concluyó que las mujeres tenemos los 3/4 partes de los derechos legalmente de que gozan los hombres. Imagínense de facto si eso es legal. Entonces, bueno, si sabemos que en nuestra sociedad hay un grupo que tiene 1/4 de derechos menos que otro grupo, hay que mirar un poco qué estamos haciendo en contra de ese grupo, ¿no es cierto? Si una inteligencia artificial que queremos desarrollar va a perjudicar a ese grupo o cualquier otro grupo minoritizado, entonces no hay que hacerlo. Y eso para mí no es censura, es justicia, porque la ley lo primero que tiene que decir es: sus derechos terminan ahí donde empiezan a avasallar los del otro. Eso para mí es muy importante.
Ay, me pone, me emociona hablar de todo esto. De nada. Gracias a ustedes, me han encantado las preguntas, el público. Gracias. Después seguimos hablando de abducción, porque iba a preguntarte del sistemita que hablaste. Yo Bueno. también, porque yo ya pensé en inteligencia artificial y que se podría poner. Y para un poco cerrar también, bueno, muchas gracias. No, te quería comentar que la promoción justo de lo que estamos haciendo en primaria, acá está lleno de chicos que nos acompañan. Lleno de chicos que nos acompañan. Así que los vamos a ver, después los vamos a volver a juntar, pero hay un montón de chicos acá que nos están acompañando, yo creo que casi todos, si no son todos, que algunas vez fueron o que están siempre o por detrás, pero siempre están acá presentes. Así que, bueno, le damos un súper aplauso a Verónica. Muchas gracias a ustedes.